Hoy lo que queremos ver es qué es lo que el Señor nos dice acerca del Pentecostés. Y quizá no estamos siendo exactos en la celebración, pero recuerde que así como Jesús resucitó, la resurrección la podemos celebrar cualquier día. Ahora que somos creyentes nacidos de nuevo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo para los creyentes nacidos de nuevo se celebra o se festeja un día, pero los días no nos hacen a nosotros, sino Cristo Jesús es quien nos hizo, y nosotros festejamos y damos gloria que Jesús vive, porque Él vive, nosotros también vivimos. Y recuerde que Él resucitó para nuestra justificación, como lo dice la Escritura en Romanos 4:25. Así es que, ¿qué es lo que nos dice la Escritura acerca del Pentecostés? Más allá de una celebración que muchos celebran 50 días posteriores a la Pascua o al día en el que el Señor Jesús resucitó, o al día en el que el Señor Jesús entregó su vida, fue crucificado, la Pascua, el Pentecostés es muy importante. Es, diría yo, esencial para nuestras vidas. Y quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 2, acompáñeme a Hechos capítulo 2, y mire, estuve leyendo, seguramente usted lo ha hecho muchas veces, pero en esta mañana estuve leyendo algunos capítulos de Hechos. De hecho, los primeros 8 capítulos, desde el 1 al 8, y son tan impresionantes, hay tanta bendición descrita en estos capítulos, y quisiera que leyéramos la mayor parte de los primeros, o del capítulo 2 al capítulo 4. Queremos enseñar y compartir acerca del Pentecostés, y es tan importante que podamos ver qué es lo que la palabra nos enseña al respecto. Entonces, acompáñeme a leer a partir del versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Dice así: cuando se cumplió el día de Pentecostés, tome su Biblia y ábrala ahí en Hechos. En mi Biblia, fíjese que dice Actos. Dice Actos, pero dice la Escritura, normalmente en todas las Biblias dice Hechos. Los actos o los hechos de los apóstoles. Y dice así: cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio. Mire, vamos a ponernos en perspectiva. Vamos al capítulo 1 y en el versículo 7. Bueno, en el versículo 8, el Señor Jesús con sus discípulos. El Señor Jesús ya había resucitado. Y dice la Escritura: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado a una nube que le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora sí vamos al versículo 2, y el Señor Jesucristo les dijo: no salgan de Jerusalén, sino aguarden a que venga la promesa que yo les hice, que venga el bautismo del Espíritu Santo, porque necesitan, el versículo 8 del 1 dice, necesitan recibir poder, o van a recibir poder. Versículo 1 del capítulo 2. Se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ponga ahí una marca o ponga ahí su mano y rápidamente acompáñeme a Mateo. A Mateo capítulo 3. Y vamos a buscar Mateo capítulo 3. Y déjeme decirle que dice la Escritura en el versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, está hablando Juan el Bautista, en Mateo 3 está hablando Juan el Bautista, mas el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Con el Espíritu Santo y con fuego. No es coincidencia que Juan, que era el mayor, el Señor Jesucristo mismo dijo de Juan, de todos los nacidos de mujer, es decir, desde los hijos de Eva hasta ese tiempo, no ha habido más grande hombre que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, es decir, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego dice en el versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado en agua, subió inmediatamente del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio que el Espíritu Santo descendía como palomas y venía sobre él, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Quisiera hacer un paréntesis aquí porque dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo descendió, vino sobre Jesús, y Jesús mismo, después de que fue llevado al desierto y tentado por el diablo y salió victorioso, tomó el libro en el templo, le dieron el libro de Isaías y él encontró el lugar donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted lee las Escrituras, usted va a encontrar que el Señor Jesús inició su ministerio después de la unción o del bautismo del Espíritu Santo. Los cielos fueron abiertos, dice Mateo 3. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, no quisiera ahondar mucho en este tema, pero el Señor Jesús no era una persona común y corriente. Él no nació en pecado porque él tuvo un nacimiento divino, es decir, el Espíritu Santo sembró la semilla que creó, que procreó, que se fue procreada en el vientre de María. Y Jesús no nació bajo pecado, como todos los hombres que nacen de mujer nacen separados y destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán. Pero Jesús, dice la Escritura, que en él no se halló pecado, él no conoció pecado y él no hizo pecado. De tal manera que el Espíritu de Dios moraba en él, habitaba en él. El hombre
es espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre nacido de mujer nace con un espíritu separado de Dios, con un alma y con un cuerpo. Tiene un alma y un cuerpo. Pero Jesucristo tenía un espíritu que era el mismo espíritu de Dios, su alma y su cuerpo. Y en su espíritu perfecto, en su alma perfecta y en su cuerpo perfecto, en ninguno de ellos se halló pecado, ninguno de ellos hizo pecado y ninguno de ellos conoció pecado. Es decir, en la plenitud corporal del alma y del espíritu de Cristo, él no hizo pecado, no se halló pecado en él y no conoció pecado. Por lo tanto, aunque el Espíritu de Dios estaba en Jesús, el mismo Espíritu del Padre y el Espíritu Santo moraban en Jesús, el mismo Espíritu de Cristo, eran uno perfecto, él necesitó del bautismo del Espíritu Santo sobre él para iniciar su ministerio. Los discípulos y los creyentes, los discípulos que se convirtieron en apóstoles y todos los creyentes necesitaron del bautismo del Espíritu Santo para andar en el poder de Dios, para que la palabra del Señor se cumpliera, como dice en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Solo es posible que las palabras de Cristo Jesús en su poder, en su gloria, como testigos, se cumplan en la vida del creyente. Sí, solo sí, a través del poder del Espíritu Santo sobre el creyente, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la unción del Espíritu Santo. Ahora, sin dejar Hechos, capítulo 2, le voy a pedir que me acompañe a Levítico. Y vamos a ir a Levítico, capítulo 9. En los últimos versículos del capítulo 9, Levítico capítulo 9 dice así, el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la congregación y salieron y bendijo al pueblo. Y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Señor y consumió la ofrenda quemada y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Es decir, cuando había una ofrenda al Señor que Dios le encargó a Moisés, era el mismo fuego del Señor que descendía como aceptación a lo que Moisés o lo que los levitas estaban haciendo. No era un fuego de hombre, pero era el fuego de Dios. Y usted puede encontrarlo alrededor de la escritura. Era el fuego de Dios. Mire, déjeme ver si rápidamente le puedo encontrar otro versículo. Dice el capítulo 7, no lo busque, solo apúntelo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Versículo 1, como Salomón acabó de orar, el fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda quemada y las víctimas, y la gloria del Señor llenó toda la casa. En el caso de Moisés, era el tabernáculo temporal, es decir, era movible, lo hicieron en el desierto, de acuerdo a como Dios se lo mostró. Vino el Espíritu del Señor sobre hombres que diseñaron o que hicieron de acuerdo al diseño que Dios les mostró. En el caso de Salomón, él fue el primero que edificó un templo glorioso que fue construido en muchos años. Y cuando dice la escritura que Salomón ofreció holocaustos, vino fuego del Señor y consumió toda la ofrenda. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es el fuego del Espíritu, es el fuego de Dios que tiene que manifestarse en la vida de las personas. Miren, dice la escritura que a los discípulos, a los que estaban reunidos, que eran alrededor de 120, se les aparecieron lenguas como de fuego. Juan dijo, recibiréis, el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando está hablando del fuego, no es un fuego personal, pero es el fuego de Dios. Amén. Ahora fíjese cómo dice ahí mismo en Levítico 10,
capítulo 1. Levítico 10, estábamos en el 9, ahora vamos al 10, inmediatamente en el versículo 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Ellos, los hijos, pusieron fuego en ellos, y sobre los cuales pusieron perfume y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó, que Dios nunca les mandó, y salió fuego de delante del Señor que los quemó y murieron delante del Señor. Y murieron delante del Señor. No quisiera hablar más al respecto. Simplemente voy a decir lo siguiente. No es con un fuego extraño. Es el fuego del Señor. Y voy a anticiparme a decir esto y después lo vamos a ver un poquito más. Pero hoy por hoy, el hombre cristiano, el hombre creyente, ha sustituido el fuego del Espíritu por las virtudes y las habilidades propias de un ser humano, como lo hicieron los hijos de Aarón. Y aunque en el tiempo de Moisés estaban bajo el juicio, bajo la ley y el juicio de Dios, así como descendió también en la misma dispensación fuego del cielo que consumió el holocausto que puso Elías, haciendo referencia al juicio de Dios sobre la maldad y sobre los profetas de Baal. Pero ahora muchos han sustituido el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, por habilidades y virtudes humanas, para hacer el trabajo del ministerio al cual fuimos llamados. Y no es el propósito de Dios que así sea. Pero vamos a hablar un poquito más al respecto de esto. Vamos a seguir leyendo capítulo 2 de Hechos, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y cuando este estruendo fue divulgado, se manifestó, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El 7, entonces todos estaban atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿qué no son estos hombres galileos los que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua que somos nacidos, en las que somos nacidos? Partos, medos, elamitas y moradores de Mesopotamia, Judea y Capadocia, y en el Ponto, etcétera, etcétera, etcétera. En el 12, y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros: ¿qué significa estos? Y otros se burlaban diciendo: estos están borrachos. 14. Es decir, cuando vinieron estas lenguas de fuego sobre los discípulos, empezaron a hablar en lenguas de fuego, y dice la Escritura que había muchos judíos de todas las partes del mundo en las celebraciones en Jerusalén, y escucharon y se juntaron y empezaron a escuchar hablar en estas lenguas a los discípulos, a los 120 sobre los cuales vino el Espíritu Santo. Y entonces dice la Escritura que estos se maravillaron porque los oían en hablar en sus lenguas en donde habían nacido. Y los hombres que estaban ahí eran hombres galileos, y la mayoría de ellos, no quiero decir que todos, pero eran hombres comunes y corrientes, es decir, no tenían los grandes estudios ni eran grandes eruditos. El 14, pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, con los discípulos principales, por decirlo así, alzó su voz. Ahí ya había, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, os es notorio y prestad oídos a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, sino porque es la tercera hora del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. El 17, y serán los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y dice: arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El 20, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el Señor, el día del Señor grande y notable.
21, y acontecerá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 22, dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros en milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, en presencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios resucitó habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella, porque David dice de él, le veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré conmovido. 26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, aún mi carne descansará en esperanza. 27, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, me henchirás, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro otra vez, se os puede decir literalmente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado de que fruto de sus lomos en cuanto a su carne le levantaría el Cristo, que se asentase sobre su trono. Viendo esto, antes habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33, así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos y a cualesquiera que el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con gusto la palabra de Pedro fueron bautizados. Y en aquella hora, en aquel día, se añadieron 3,000 almas. Y las 3,000 almas que se convirtieron al Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y haciendas y las repartían todos, cada uno en su menester, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Cuando partían el pan en las casas, se estaban celebrando la cena del Señor, la comunión del Señor. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una alegría y una bendición tan grande, porque ese día, el día de Pentecostés, prácticamente nació la iglesia del Señor Jesucristo. Ese día prácticamente nació el cuerpo de Cristo. Y en los últimos versículos de este capítulo puedes ver cómo todos tenían todas las cosas en común, participaban de un mismo corazón, participaban aún de las mismas cosas físicas. Partían el pan en sus casas, se reunían, dice la Escritura, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, y todos tenían las cosas en común. Ahora, vamos a ir al capítulo 3 de Hechos. Solo denle la vuelta a la página si es necesario. El versículo 1. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora novena. Y cierto hombre cojo desde el vientre de su madre era traído y lo ponían a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y Pedro, con Juan poniendo los ojos en él, le dijo, mira a nosotros, le dijo Pedro. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Que tenía el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él.
Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo entre con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios, y le conocían que él era el que se sentaba para pedir limosna, y fueron llenos de asombro, de espanto por lo que había acontecido. Dice y el 11, y como el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si nos fuera por nuestro propio poder? Y entonces Pedro empieza a predicarles otra vez a ellos. Ahora quisiera hablarles de Jesucristo y hablarles del autor de la salvación y hablarles del poder de Dios. Y vamos al capítulo 4. Dice el versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, siendo indignados de que se enseñase al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de aquellos 5,000. Es decir, primero habían sido 3,000 en el día de Pentecostés, ahora en este momento eran 5,000 los que habían creído. No sé si usted puede imaginarse la gloria de esto que estaba pasando, pero mire, los llevan a la cárcel y los tratan de persuadir, y a fin de cuentas los sueltan. Dice la escritura, el 23, y sueltos ellos vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, los cuales, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, es decir, todos oraron junto con Pedro y con Juan y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos están, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado que había de ser hecho. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo, mira tus amenazas y da a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Fíjate lo que dice aquí: oh Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra, extendiendo tu mano para que sanidades y señales y maravillas sean hechas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieren orado, fíjese lo que dice la palabra, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y de la multitud de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con grande poder, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Ni había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, era levita y natural de Chipre. Tenía un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, dos cosas importantes. Una, todos recibieron el bautismo del Espíritu y empezaron a hablar la palabra con denuedo. Es tan importante que podamos entender que este movimiento, cuando nació la iglesia, no se hizo en la ausencia del poder del Espíritu Santo. Se hizo bajo el poder del Espíritu de Dios, bajo el bautismo del Espíritu Santo, y muchos que empezaban a convertirse empezaban a ser llenos del bautismo del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Hay
Antes de seguir con el segundo punto, que es fundamental, hay dos eventos importantes cuando uno nace de nuevo por creer en Jesucristo y por aceptar la paga, el pago que Jesús hizo por nuestros pecados, por aceptar la justicia a través de la fe de Jesús. Hay un evento sobrenatural, un evento espiritual que sucede en la vida de todo creyente, en la vida de toda persona que cree en Jesús. Y esto es que la persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene en nuestro interior y nos hace una nueva creación en Cristo. Nuestra vieja identidad, nuestro hombre pecador, nuestra vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos, es quitada de nosotros espiritualmente, es decir, Dios lo hace y es llevada a la cruz del Calvario, muere y Dios pone en nosotros un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, y sella nuestro espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, los cuales se hacen uno en nuestro interior. Pero no es lo mismo que ahora el creyente nacido de nuevo tenga al Espíritu Santo en su interior. Tenga al Espíritu Santo en su interior. No es lo mismo a que el Espíritu Santo te tenga a ti. Nosotros, el nuevo creyente nació de nuevo, ahora tiene el Espíritu Santo en su interior, siendo uno con su espíritu, primera de Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Pero ahora, un segundo evento que sucede es que para que tú puedas caminar en la bendición, en la gracia, en todo lo que Dios ya te dio por gracia a través de Jesús, necesitas el poder del Espíritu de Dios fluyendo en tu vida. Necesitas tú estar sumergido en el poder de Dios, y a esto la palabra le llama el bautismo del Espíritu Santo. No es el hablar en lenguas. El hablar en otras lenguas es parte del bautismo del Espíritu Santo o de ser bautizados en el Espíritu Santo, pero no es totalmente el bautismo del Espíritu Santo, pero es parte fundamental. Se conoce que uno es bautizado en el poder del Espíritu Santo por el hablar en otras lenguas según el Espíritu da que hablemos. Y dice la Escritura que a los discípulos, a los que estaban ahí en los 120, esas lenguas fueron como lenguas de fuego, y ya estuvimos hablando de esto. Pero lo importante aquí es que son dos eventos independientes. Aunque muchos recibieron a Jesús y en poco tiempo, quizá en el mismo momento, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, son dos eventos completamente independientes. Si un creyente nacido de nuevo tiene toda la bendición y toda la plenitud de la deidad en su interior, pero nunca opera en el bautismo del Espíritu Santo, su vida va a ser ineficaz. Su vida no va a poder tener la calidad de vida y el estilo de vida a la cual Dios nos llamó a vivir. Por lo tanto, no va a tener el alcance. Por lo tanto, en el poder del Espíritu Santo va a ser muy difícil que las personas conozcan el propósito de Dios para sus vidas, que las personas puedan recibir el pago de sus pecados que fue otorgado por Jesucristo, que las personas puedan entender cómo Dios nos ama en gran manera. Y no estoy diciendo que sea imposible, pero sería muy difícil. Nuestras vidas no podrían avanzar con victoria, la cual ya nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario a través de la adversidad, si no caminamos en el poder del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo necesitó ser bautizado en el Espíritu Santo y los cielos se abrieron, descendió el Espíritu sobre ellos, si los discípulos y los apóstoles y cuando la iglesia nació, el bautismo del Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿quiénes somos tú y yo para intentar hacer las cosas sin el poder, sin el bautismo del Espíritu Santo? Y esto es lo que muchos creyentes han ignorado y han mal aprendido. Y gloria al Señor, porque en Estados Unidos y en otros lugares se celebra el día de Pentecostés, porque podemos traer a término, podemos traer a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia de que esto es tan importante para nuestras vidas. El Señor Jesucristo tuvo que moverse en el poder del Espíritu Santo para dar testimonio y que a través del poder las personas creyeran en él, creyeran en el poder de Dios, creyeran en lo que estaba Jesús hablando. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en una casa y se llenó la casa de tanta gente?
Y después trajeron a un paralítico y tuvieron que abrir los techos para bajar al paralítico, y cuando bajaban, descendían al paralítico. Jesús vio la fe de ellos y dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo podía dar testimonio del poder que él tenía para perdonar los pecados si no hubiera actuado en el poder, sanando al paralítico y diciéndole: levanta tu lecho y anda? ¿Cómo hubiera podido certificar su poder si no resucita al hijo de la viuda? Si no resucita a la hija de Jairo, si no resucita a Lázaro. ¿Cómo podía manifestar su gloria y su misericordia si no limpia al leproso después de descender del monte? Y le dijo: esta es mi voluntad, quiero ser limpio. O sanando al ciego Bartimeo, o sanando al hijo del centurión, perdón, al siervo del centurión, o a la hija de la mujer sirofenicia. ¿Cómo podía haber testimonio de la salvación si virtud no había en él, cuando la mujer del flujo de sangre fue y le tocó y quedó completamente sana? El poder del Espíritu es para que tú y yo seamos testigos, para que realmente la gente crea que Dios es un Dios verdadero, real, que Dios nos ama y que Jesucristo entregó su vida como pago, pagó por todas nuestras deudas, derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y resucitó. Pero hay quienes han recibido la confusión y el engaño del enemigo, del diablo, creyendo que para poder hacerte de este poder uno necesita ser santo y necesita ser perfecto. Y muchos creyentes que han creído en el bautismo del Espíritu Santo no han podido caminar en este poder por causa de su culpa, de su condenación, y no han recibido correctamente, han sido engañados, no han recibido correctamente la revelación del perfecto amor y perdón de Dios en sus vidas, sabiendo que este es un regalo de Dios, no es por obras. Al contrario, es para que tú y yo podamos caminar en las obras a las cuales Dios nos llamó a caminar. Efesios 2:10. Tú y yo, todo creyente nacido de nuevo, somos hechura suya. De hecho, todo hombre, Dios predestinó las cosas en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas Dios las preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Jesús mismo dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores. ¿Cómo es posible que las podamos hacer, y aún mayores, si no caminamos en el poder del Espíritu Santo? Y la segunda cosa importante es que, la primera es que son dos eventos independientes: el nacimiento, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Y la segunda cosa importante es que tú y yo necesitamos ser testigos de Cristo. La gente debe de ver que tú y yo somos verdaderos testigos del Señor. Para creer en el Señor necesitamos caminar en el denuedo y en el poder de Dios. Dice aquí la Escritura que cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo la palabra, con poder. Mira, déjame decirte algo. Dice la Escritura que tú y yo, primera de Juan 2:20, que tú y yo tenemos la unción del Santo. Primera de Corintios 2, versículo 16, dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Romanos 8:15 dice que tú y yo recibimos el espíritu de adopción. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura que tú y yo fuimos llenos, bendecidos con todo lo necesario para la vida y la piedad. En Efesios 1:3 dice la Escritura que fuimos grandemente bendecidos. En Efesios 3:20 dice la Escritura que al Dios que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, que opera en nosotros. Entonces, todo esto nos fue concedido por gracia y está en Cristo Jesús a favor nuestro, pero no puede manifestarse, no puede ser utilizado con eficacia si primero nuestras mentes no son renovadas con la palabra y el Espíritu que mora en nosotros nos transforma. Pero parte de la renovación en nuestras mentes por la palabra es entender que el bautismo del Espíritu Santo es tan necesario y que tú y yo no solo tenemos que poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu, que es ahí encontraremos vida y paz,
pero tenemos que entender que tenemos que caminar y movernos en el poder del Espíritu. Y esta bendición es irreversible. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, esta unción no se va de ti. En el antiguo pacto, Saúl recibió la unción, el rey Saúl, pero hizo lo incorrecto, desobedeció a Dios, y entonces ahora Dios pasó o ungió a David con su unción. Y Saúl hizo lo suyo, David hizo lo suyo, Elías fue ungido e hizo lo suyo, Eliseo fue ungido con la doble unción que tenía Elías e hizo lo suyo, y muchos hombres en el antiguo pacto fueron ungidos con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. En Hebreos 11 tú puedes leer el libro de los, dice ahí que son los héroes de la fe, y puedes leer Abraham, Sara y todos estos personajes que caminaron en fe, caminaron en la unción del Espíritu Santo, cada uno de ellos. ¿Cómo crees que David pudo matar a Goliat si no fue por la unción del Espíritu Santo que moraba en él, sobre él? Y todos estos personajes de Hebreos 11, tú los puedes encontrar y los puedes leer. Fueron hombres que Dios ungió con su Espíritu y ellos caminaron en el poder de Dios. Pero te tengo una gran noticia. Tú y yo no recibimos la unción de Saúl, ni de David, ni de Eliseo, ni de Elías, ni de José, ni de Josué, ni de Moisés, ni de ninguno de estos personajes. Y yo no quisiera poner en perspectiva quiénes tenían más y quiénes tenían menos. El hecho es de que Eliseo recibió la doble porción del Espíritu que tenía Elías. Pero la gran virtud que nos fue concedida por gracia es que tú y yo ahora somos ungidos con la unción, bautizados con el Espíritu, con la misma unción y el mismo Espíritu que fue ungido Jesucristo, con el mismo Espíritu que el Señor Jesucristo, con el mismo poder que el Señor Jesucristo fue cubierto, fue sumergido en su ministerio. No es la unción de otro, pero es la unción de Jesús. Por eso Él es el Cristo y Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Cristo. No es lo mismo tener el Espíritu de Dios en nosotros y a que el Espíritu de Dios nos tenga. Y cuando caminamos en el poder del Espíritu Santo, no lo hacemos en nuestra carnalidad, no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos en nuestras virtudes, no lo hacemos en nuestra prudencia, no lo hacemos en nuestra habilidad. Y aunque nuestra personalidad fue creada por Dios, porque cada quien tiene diferentes aptitudes, pero la altitud con la que podemos caminar en esa personalidad es por causa de la sabiduría de la palabra y del poder del Espíritu Santo que nos permite que esa personalidad pueda ser utilizada por Dios a la manera de Dios y no a la manera carnal de los hombres. Nuestra personalidad ha sido manipulada, mal enseñada por las cosas de los hombres. Pero gloria al Señor que nos entregó su preciosa palabra. Gloria al Señor que nos entregó su Espíritu Santo en nosotros. Y gloria al Señor que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo por gracia que todo creyente nacido de nuevo puede recibir para caminar en esa victoria. Esto es algo sorprendente. Mire, le digo algo antes de terminar. Ahorita estamos en tiempos muy especiales en donde los medios de comunicación, las redes sociales han sido tan importantes en la vida de las personas. Se han utilizado de una manera increíble, desbordante, para anunciar, para compartir, para decir, para explicar. En las redes sociales, en los medios de comunicación hay de toda clase de información, mentiras, verdades a medias y verdades. Pero es tan sorprendente ver cómo hay gente comunicadora, y no estoy hablando de juegos, no estoy hablando de paisajes o historia animal o la historia del espacio o cuestiones de ese tipo, sino estoy hablando de personas que hablan y que comparten y que muestran sus virtudes o las cosas que hacen, las cosas que viven, sus experiencias y muchas cosas más. Pero estoy hablando particularmente de las personas.
Y usted se puede dar cuenta cómo hay personas que tienen unas virtudes increíbles, que son, déjeme usar esta palabra, son como encantadores. Hay personas que tienen una presencia tan importante para los medios que las personas se ganchan a través de la personalidad que tiene. Y no se diga aquellos que además de tener una personalidad, hablan con mucha, no solo su estilo de voz, sino que su manera de decir las cosas y la manera de hablar cautivan a diferentes sectores de la población, a diferentes sectores, edades, tipo social, quizás razas. Y es tan increíble que ahora, hablando en el medio cristiano, que fuimos nosotros llamados al ministerio de la reconciliación, a predicarle al mundo que en Cristo tenemos el perdón del pecado, de los pecados y la vida eterna, y que podemos recibir el don del Espíritu Santo. Y el propósito de Dios es que hablemos con denuedo, con demostración de poder, como el apóstol Pablo le decía a los corintios. Yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de vana sabiduría, que muchos utilizan en los medios esto, palabras persuasivas de vana sabiduría o sabiduría humana. Pero el apóstol Pablo les decía, yo vengo con la sabiduría de Dios, hablando con poder y con la demostración del poder de Dios en todo lo que hablo. Y esta fue la oración que hicieron en el capítulo 4, que decían que hablemos con denuedo y que tu palabra confirme las cosas que hablamos con grandes señales, prodigios y milagros. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, tú puedes ver cómo hay personas en el medio cristiano que tienen un carisma impresionante. Llegan a miles de personas. Y otros que tienen una manera de hablar tan espectacular que llegan a miles de personas y miles de personas los reciben. Y no quiero generalizar, pero solo quiero hablar de aquellos, porque seguramente hay personas así, pero que se mueven en el poder de Dios. Pero quiero hablar de aquellos que tienen estas cualidades humanas, pero que no se mueven en el poder del Espíritu Santo. Y pueden tener muchos seguidores y muchas personas los pueden escuchar, pero si no caminan en el poder del Espíritu Santo, van a ser ineficaces para que los escuchan, que hay muchos que no son creyentes, puedan recibir de una manera genuina el evangelio, las buenas nuevas tan gloriosas y tan buenas que son, ¿cómo dices? Son verdades y son cosas tan gloriosas que tan buenas para ser verdad. Así dicen los incrédulos, esas cosas son tan impresionantes que son tan buenas para ser verdad, pues son verdaderas. Ese es el evangelio. Y cuando los comunicadores, los que compartimos la palabra, no caminamos, no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, no vamos a ser contundentes, no vamos a ser eficaces para que los que no conocen a Cristo puedan venir al conocimiento de la verdad. Porque aquí no se agregaron 3,000 y no se agregaron 5,000 por las vanas palabrerías y por palabras persuasivas y por los dichos y los dimes y los diretes, o por la personalidad de Pedro, que por cierto, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, era una persona que muchos, inclusive los judíos de esa época, dijeron que esos no son personas galileas, es decir, menospreciando lo que ellos eran, porque eran personas comunes y corrientes. Pero cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban en ellos y empezaron a dar testimonio del poder de Dios, en el poder de Dios, dice la Escritura, usted puede seguir leyendo los capítulos de Hechos, en donde dice, algunos sacaban a los enfermos para que con tan solo la sombra de Pedro les diese, cuando Pedro pasaba por ahí, fueran sanados. Hubo toda una revolución, fue el nacimiento de la iglesia. Pero inclusive no es el Espíritu de Dios que promovió que ahorita en la actualidad haya tantas denominaciones cristianas y haya tantas organizaciones cristianas y muchos
se preocupan por cuidar sus propios intereses de su denominación o de su organización, cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede traer unidad al cuerpo de Cristo. Si en este momento de los discípulos del día de Pentecostés, sí, fue que nació la iglesia, el Salmo 133, usted los puede meditar después en su casa, pero tiene que ver con la unción. Y dice, cuán hermoso y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y tiene que ver con la unción del Espíritu de Dios fluyendo a través del cuerpo de Cristo. Pero antes que poder utilizar estos primeros versículos, primeros capítulos de Hechos para decir que tenemos una desorganización tan tremenda hoy en día para los creyentes por tantas denominaciones y organizaciones, y antes de poner el dedo y empezar a juzgar a las denominaciones y a las organizaciones, el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a que todo esto sea renovado y que el creyente, que el cuerpo de Cristo haga mermar sus propios intereses, pero que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que entonces, independientemente que en diferentes organizaciones o en diferentes denominaciones, todos caminemos a una misma voz. Ahorita los medios, las redes sociales están permitiendo que todo el cuerpo de Cristo pueda caminar a una misma voz si todos somos guiados y caminamos en el poder del Espíritu Santo. Pero yo lo que quiero decirte a ti es que esto no es para mí, o no es solo para mí, ni para los que compartimos, es para ti también, es para mí y es para ti que has creído en Jesucristo, para ti que has nacido de nuevo, porque puedes echar mano de tu prudencia y de tu sabiduría y de tus virtudes, pero si tú pruebas, pero si tú aprendes y tú te ejercitas en caminar en el poder del Espíritu Santo, no es por obras, no es si eres culpable o eres inocente. Tú delante de Dios eres inocente si te has apropiado del perdón de los pecados que Cristo Jesús te regaló en la cruz del Calvario. Pero no se trata de cómo te has desempeñado, mal o bien. Se trata de que recibas el regalo y que camines en ese poder para que seas victorioso en todas las áreas de tu vida. Y si andas en los negocios, y si andas en la educación, y si andas en el medio laboral o en cualquier otro lado, que seas un testigo de Jesús y que la gente diga, ¿qué pasa con esta persona? Porque esta persona se mueve en algo diferente a todos los demás. Y será una oportunidad de que tú digas, yo conozco a Cristo. Y que no solo lo que tú digas sea evidente, sino que el poder que se mueve en ti, el favor que se mueve en ti, la gloria de Dios y de Jesucristo que se mueven en ti, testifiquen y confirmen tu vida y lo que tú hablas en el nombre de Jesús. Amén. Así es que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, voy a hacer esta oración y esta invitación porque seguramente muchos estarán oyendo, escuchando o viendo este video, este audio, tiempo posterior, pero es importante que tú tengas como una primicia el gran regalo que Jesucristo nos ofreció antes de partir. No los dejaré huérfanos. Así es que no solo te invito a que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, para que seas un creyente nacido de nuevo, si tú no lo eres aún, y que creas en el perdón de tus pecados por causa de Jesús, pero que también recibas el bautismo del Espíritu Santo. En Lucas 11, el Señor Jesucristo dice, si vosotros son malos padres comparándolos con Dios Padre, y saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús mismo dijo, el que tenga sed, venid a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así es que te voy a pedir en el nombre de Jesús que te unas conmigo y vamos a orar. Si tú no conoces a Cristo y es la primera vez que tienes un encuentro con la palabra de verdad y con el Evangelio, te pido que me sigas en esta oración. Señor Jesús, creo en el perdón de todos mis pecados
en tu obra perfecta, terminada y completa en la cruz del Calvario. Creo que moriste por mí y que derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y ofreciste por mí eterna redención. Gracias, Señor Jesús, porque en ti puedo ser justificado a través de la fe de Jesús, una fe que tú me regalas, Señor, y sé que ahora la salvación viene por gracia a través de la fe y no por obras. Creo en ti, Señor Jesús, y en el perdón de mis pecados. Creo en ti, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Ahora, si tú no has recibido el poder o el bautismo del Espíritu Santo, di conmigo estas palabras. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, tú eres un Dios bueno y de ti solo hay toda cosa buena y toda cosa agradable y toda cosa bendecida. Porque dice tu palabra que tú eres el Padre de las luces y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Así es que, Señor, regálame, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Es un regalo que has prometido para todo creyente nacido de nuevo. Yo lo creo y lo recibo. Te lo pido, que me bautices con tu Espíritu Santo, y lo creo y lo recibo ahora, sabiendo que todo lo que pido en el nombre de Jesús me será concedido. Lo creo y lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por bautizarme con poder, con tu Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a que en los próximos 30 segundos demos gracias, dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria, honor y alabanza sean dadas a ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas por siempre. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu obra redentora terminada y completa en la cruz. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Gracias tu palabra. Gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Gracias por el poder que has provisto para cada uno de los creyentes para caminar en él. Gracias, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y yo te animo que si tú no tenías el bautismo del Espíritu Santo y lo has recibido hoy, que tú empieces a orar en otras lenguas. Tú eres quien tienes el control. Dios no va a causar que tú hables, porque tú tienes el control para hablar. Dios te dio ese derecho. Dios nunca te va a forzar. Pero es importante que al hablar, entonces el Espíritu Santo te va a guiar a decir lo que tienes que decir en otras lenguas. El hablar en lenguas es parte del bautismo del Espíritu Santo y es como una confirmación de que tú lo tienes. Así es que yo te animo no solo que hables en otras lenguas, pero que también perseveres en hablar. Hay quienes hablan en otras lenguas, reciben este gran regalo y esta gran bendición, pero se olvidan y lo dejan. Pero es importante que cuando hablamos en lenguas y que tú puedes hablar en lenguas, yo puedo hablar muchas lenguas, pero yo decido hablar ahorita en español para que tú me entiendas. Pero yo puedo hablar en cualquier momento en lenguas porque es una decisión mía, pero cuando empiezo a hablar, el Espíritu Santo me guía. Y cuando hablamos en lenguas, dice la Escritura, hablamos las maravillas de Dios, hablamos cosas secretas de Dios, y tú puedes buscar después en 1 Corintios 14:14, en donde dice, 13 y 14, en donde dice la palabra que si tú quieres revelación, una revelación especial, habla en lenguas, pide al Señor sabiduría, pide al Señor interpretación, y Él te dará interpretación. Porque cuando hablamos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos, nos edificamos en la fe, pero nuestra mente queda sin fruto. Pero entonces puedes pedir revelación al Señor y Él te la dará. Así es que hazlo en el nombre de Jesús. No dudes, sino cree lo que has recibido. Acuérdate que el Señor Jesucristo dijo, cuando hables y digas, cree lo que has dicho y entonces te será hecho. Así es que yo te invito a que después de esta reunión te ocupes de hablar en lenguas algunos minutos y que permitas que el fluir de Dios te enseñe, te guíe, que el Espíritu Santo te guíe para que tú aprendas a caminar en el poder de Dios día con día. Cuando hablamos en lenguas día con día, sabemos que el poder de Dios está listo, está presto para fluir en nuestras vidas. Así es que en el nombre de Jesús y por el poder que nos ha sido dado por su Espíritu Santo en nosotros, podemos decir con seguridad, confesar con certeza que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados,
altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gran